Hola, yo soy Laura Castro y quiero invitarte a hablar del miedo. Este es el capítulo primordial por el que deberías empezar a conocer este contenido, no importa en qué momento llegues. Si llegaste en el episodio 10, 12, no sé cuántos vayan a ser, pero te pido por favor que empieces por este para que entiendas por qué estamos hablando del miedo, de qué tipo de miedo estamos hablando y de hecho para que entiendas por qué te estoy contando todo lo que te estoy contando. Y ese quiero que hablemos del miedo, no de ese instinto casi animal, de hecho animal, que nos invita a huir o a atacar o a defendernos frente a un peligro inminente. No, yo quiero que hablemos de ese que de pronto nos roba oportunidades, de ese que te quedas cuando te quedas con esa sensacióncita de, ay, hubiera dicho esto, hubiera hecho esto y se me pasó la oportunidad y no lo hice. Ay, por miedo de ese que de pronto aprendemos por las experiencias propias que hemos vivido o que también han sido inculcados por nuestros padres por protegernos o que hemos absorbido de la sociedad o del entorno o incluso que hemos heredado de nuestros ancestros y ni siquiera los conocimos, ni siquiera sabemos por qué, pero ahí los tenemos. Existe una ciencia en evolución, como creería que van todas las ciencias, que se llama la epigenética. La epigenética, déjenme leer textualmente qué es lo que hace. Dice, estudia el cambio de las funciones genéticas hereditarias que no provienen de alteraciones en la secuencia del ADN. No me quiero meter en ese tema que se me empieza como a enredar y a complicar, pero lo que sí entiendo es que ellos se han dedicado a observar los descendientes de los sobrevivientes del Holocausto, por ejemplo, y han encontrado que estos niños, o ya adultos incluso, tienen una tasa de mortalidad más alta y a una edad más temprana que el promedio y esto derivado a sus dificultades para gestionar el estrés. Y argumentan que esto se debe a los traumas heredados por sus ancestros. Los hayan conocido o no, eso no importa. Sepan que vienen de allá o no, no importa. Lo que importa es que tienen una creencia, un miedo oculto allí que les impide gestionar sus emociones y entre esas el estrés. No todos hemos sobrevivido a catástrofes como estas o somos descendientes de sobrevivientes de catástrofes, pero lo que sí es cierto es que todos tenemos en alguna medida traumas y no importa en realidad objetivamente la gravedad del hecho que nos generó el trauma. Lo que importa es la interpretación que nosotros decidimos darle a ese hecho significativo y que genera ese miedo consciente o inconsciente. Los científicos también suelen como enfrascarse en esos debates, en las pruebas y en las evidencias. Incluso hay quienes están tratando de buscar una cura quirúrgica o química para estos traumas y así evitar pues el efecto del trauma, que es finalmente el miedo. Cualquiera que sea el avance de la ciencia en ese sentido, soy una convencida de que no va a haber manera de evitarnos la responsabilidad de tomar la vida, de tomarla con todo y los miedos. Si somos nosotros los que lo estamos viviendo en este momento y nos estamos dando cuenta, somos nosotros los invitados a sanar nuestras generaciones ascendentes y descendentes. De otra parte, están las teorías de Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, una terapia de sanación espiritual que sostiene que nosotros tenemos lealtades con nuestros ancestros, igual, derivados de sus traumas, de sus miedos, de sus propias experiencias, cosas que quedaron pendientes por allí y nosotros, consciente o inconscientemente, las estamos replicando. Estamos creando experiencias o atravesando por experiencias que pueden ser derivadas de nuestras propias decisiones o otras simplemente como accidentes trágicos o temas que no tienen explicación tan científica, pero que el doliente, o sea, el que está en el presente, es el llamado a sanarla, a liberarse a sí mismo y a liberar a sus hijos también de volver a repetir estas mismas experiencias.
Es por esto que existen familias, por ejemplo, que no salen de la pobreza, de ciclos de pobreza, porque alguien por allá se creyó no merecedor de la riqueza o de la prosperidad o de la abundancia. O incluso familias en las que se repiten los divorcios. Bueno, las adicciones y las enfermedades tendrían un sustento genético que, bueno, no nos meteríamos allá a discutir. Pero, por ejemplo, muertes trágicas, muertes accidentales, bueno, eso sí tiene que tener alguna explicación no tan científica, pero sí tal vez más espiritual. El caso es que esta información ya está disponible para el que quiera creer, para el que tenga ojos para verla y oídos para oírla. Quedarnos patinando en la evidencia científica de pronto puede hacer que esté representando justamente el miedo a hacernos cargo de estos dolores y de la responsabilidad de liberar a nuestras generaciones descendientes. Es que es tiempo de hacernos cargo de nuestras propias heridas y sanar, si no por nosotros, por nuestros hijos, si no por nuestros hijos, por la sociedad. Todos estamos metidos en la misma dimensión. Todos vamos en el mismo viaje, cambian los personajes, cambian las experiencias, cambian quizás el paisaje, pero a todos nos está doliendo lo mismo. Todos estamos tras un mismo objetivo que puede ser el amor o de pronto evitar el dolor. El caso es que cada persona que se disponga al proceso, porque de pronto no alcanzamos a sanar todo en esta vida, pero al menos estar dispuestos a evaluarnos a nosotros mismos, a entender que el problema nunca ha estado afuera, la solución mucho menos. El problema y la solución están adentro de nosotros mismos. La salida es hacia adentro. Y así elevaremos niveles de conciencia y quizás con suerte humanizar nuestra existencia, quizás humanizar el sexo, humanizar la muerte y de pronto con mucha suerte incluso humanizar el amor. Una psiquiatra muy de moda por estos tiempos, viralizada, española, que se llama Marian Rojas Estapé, sostiene que solo el 5% de las cosas que nos trasnochan, que nos roban la paz, que nos preocupan, realmente suceden. O sea, el 95% de nuestros miedos nunca se materializan. Sin embargo, tener el dato, saberlo, conocerlo, pues no me quita del todo el miedo. Tener la información no evita que yo atraviese por el camino del miedo. Y creo que esto es común a todos. Nos da físico miedo atravesar por el dolor. Evitamos a toda costa exponernos a situaciones que nos generan algún tipo de sufrimiento. Los científicos sostienen que la mente se encarga de maquinar estrategias, de completar historias basada en los datos que ha recogido de tus experiencias pasadas para alertarte, para prevenir que atravieses el dolor, que algo te duela, que te genere sufrimiento. Es así como te va a llevar por el panorama más cobarde posible para que te mantengas allí cómodo, donde pueda estar tranquila. Es su función general, mantenerte a salvo. Es esto de ver el vaso medio lleno, medio vacío. Está directamente relacionado incluso con el nivel de felicidad o de plenitud con el que viva cada persona. Los que ven el vaso medio lleno tienen una mente más arriesgada, con menos miedo a tomar decisiones, se atreven, no les garantiza el éxito, pero quedan con la satisfacción de haberlo cumplido. Los que ven el vaso medio vacío normalmente se están contando historias de tragedia, de dolor, de sufrimiento, entonces ellos prefieren quedarse en la famosa zona de confort. Que no quiere decir que por confort sea muy cómoda tampoco. Hay zonas de confort de verdad muy aburridas o de mucho dolor ya en sí. Conozco muchas personas enfrascadas en relaciones completamente tormentosas, pero pensando en que es mejor malo conocido que bueno por conocer, o personas aguantándose unos trabajos rutinarios en donde son subvalorados, en donde no tienen ninguna pasión por hacer lo que hacen o por ganarse el dinero que se quieren ganar, porque pues es mejor poquito pero seguro. Y aquí estamos, mal o bien, y entonces algún día me pensionaré y pasará el tiempo y como que ese concepto de que el ser humano o la vida humana está en nacer, crecer, reproducirse y morir y volver a dar la vuelta, pues qué aburrimiento, ¿no? La buena noticia es que el cerebro tiene neuroplasticidad.
Es decir, vuelve a aprender y la mente tiene esa capacidad de generar nuevas conexiones neuronales para contarse historias distintas. Es decir, podemos reentrenar la mente. Claramente yo no soy neurocientífica, ni psiquiatra, ni psicóloga, pero pues puedo entender eso y puedo aprovecharlo a mi favor y lo he podido vivir. Le he podido dar la oportunidad a mi mente de crear nuevos pensamientos cuando veo que me estoy perdiendo oportunidades, cuando veo que ya voy otra vez a repetir patrones de situaciones que ya he vivido antes por no ser capaz de pensar distinto. De nuevo, tener la información no garantiza que no tenga miedo, no garantiza que no me equivoque eh, o que no me duela la vida. La experiencia sigue estando ahí, disponible para que yo la tome o no la tome. Y es lo mismo que te puede estar pasando a ti. Y como me considero como tan normalita, tan humana, tan de lavar y planchar, pues por eso creo que la mejor manera de invitarte, de antojarte, de hacer este trabajo personal es contándote mi propia historia. Y no con la idea de ventilar mi vida, ni exponer a los personajes que han hecho parte de ella. De hecho, quisiera no tenerlos que exponer, pero pues es que no tengo otra manera de contar la historia sino eso. Y además hago la salvedad de que esta es mi versión de los hechos. Ellos tendrán la suya propia, tan válida como la mía, y tan válida incluso como la que te hagas tú después de escuchar lo que vas a escuchar en los episodios siguientes. El caso es que exponerme con tanta vulnerabilidad no está siendo fácil. Me he saboteado cualquier cantidad de veces por no terminar de escribir esa historia, por creer que no vale la pena, por creer que no tengo la autoridad para eso, por creer que tiene que ser perfecta o completamente ambientada, divina para que la recibas. Seguramente todo eso sí, pero pues aquí estoy. En este momento siento que me corresponde hacer esto. Me quiero atrever, quiero hacerle honor y ser coherente con el nombre de este contenido después del miedo y ver hasta dónde sea que me vaya a llevar. Y entonces la vida interviene con su gran sabiduría. La vida interviene a tu favor porque de pronto sabe que por allá en el fondo de tu corazón tienes un anhelo de crecimiento, de expansión, de explotar tu potencial, de reconocer esa esencia divina. Y entonces puede hacer que te dibuje, que te presente una oportunidad para atravesar por allí y de pronto esa oportunidad venga disfrazada de adversidad o de un problema gigante que finalmente te va a exponer a eso que tanto estabas evitando, que era el dolor. Y es ahí cuando el dolor se convierte en esa gran oportunidad. Te lleva a tal lugar en donde ya no clasificas ni lo bueno ni lo malo, ya no te importa, ya no tendría sentido ni siquiera juzgarlo, ya simplemente reconociste, salió a flote tu esencia más divina, de donde eres capaz de crear la vida que quieres, donde reconoces que eres un ser sagrado, en donde aceptas que eres parte de un todo y te atreves a amar y amarte sin condiciones. Que dejemos de juzgarnos los unos a los otros, de compararnos, de creernos mejores, más sabios, más merecedores, compitiendo por lo que por derecho divino merecemos y nadie nos lo podría quitar. Y hasta aquí quiero dejar este capítulo primordial para abrirle paso a una próxima entrega en la que ya empezaré a contar esa tal historia. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias.